He recibido, buenos días. Buenos días con todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en las provincias, FM obviamente, en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes como @rtp.es. Y como dice el líder Tralala, los periódicos en lo único que nunca te van a mentir es en la fecha, y dicen que hoy día es martes 31 de marzo, así que bueno, los dos dicen que es marzo, 31 de marzo, quiere decir que se acabó el tercer mes del año hoy día más tardecito, y mañana comienza abril, ¿no? Cada año, no sé, ya no sé si es un tema que estamos psicoseados, o como diría el exministro Fernando Bustamante, es un tema de percepción, pero da la impresión de que cada año se va más rápido que el anterior. Y lo que les iba a decir, he recibido reclamos porque no haya gabardina esta semana, pero no va a haber gabardina esta semana, simple y llanamente, se dará doble el próximo viernes, y está con nosotros en Flesh and Bone, en cuerpo y alma, Stephanie Macías. Stephanie, buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con usted, mi estimado Rodolfo, más conocido en mi casa y en la suya como mi querido y estimado veterano. Sí, Yo no he peleado en ninguna guerra, por si acaso. El vete. O sea que no es que soy veterano de guerra, que por lo menos es una distinción. En Estados Unidos se honra mucho a los Veteran Wars. Hay el Día de los Veteranos, además. De hecho, hoy día voy a misa a las 7:30, salgo y me dice mi esposa, ¿dónde te vas? Y yo, ¿dónde el vete? Ya, o sea, no necesita nombre. En mi casa, Rodolfo, es mi querido vete. ¿Qué vamos a hacer? A mí no me molesta para nada. Así que, a ver, madame, siguiendo las normas de la educación aprobadas por Carreño. Carreño era un hombre que no tenía nada que hacer seguramente, ¿no? Pero bueno, pero hizo una contribución importante. Nunca se imaginó que el mundo iba a ser como es ahora, donde nadie abre puertas, nadie se para de la mesa cuando se levanta una dama. Eso es, Carreño se hubiera infartado, pero ahora ya la enorme mayoría de la gente se olvidó. O sea, uno va caminando por la calle, se topa con alguien y le dice buenos días y el alguien sigue de largo. O sea, así que... No, yo sí quiero decir algo. Si bien es cierto, hay ciertas cosas que se están acabando, hay otras que se mantienen. El otro día estábamos en una cafetería, yo tenía 3 cosas, no sé qué, y un señor estaba sentado y se paró, me abrió la puerta, cerró, otra señorita pasó, cerró, mi hijo estaba afuera, y le digo, mira, eso es un caballero. ¿Y cuántos cree que quedan de esos? Muchos. No, me niego a pensar que se están extinguiendo. Bueno, sí. Los dinosaurios se extinguieron y nadie pensaba hasta que cayó un meteorito. Bueno, como le decía, las damas eligen. Hay tanto que hablar. Por eso. ¿Por dónde quiere empezar? Uy, hay tanto. Sí, por eso, como hay tanto, la dejo a su elección. Tenemos Estados Unidos, tenemos cómo se mueve el tablero político ecuatoriano con el adelanto de las elecciones. No, comencemos con Estados Unidos primero. Ya, y después vamos con Ecuador y después seguimos con lo que tenemos. Tenemos todo el programa para hablar. A ver, la Johnny. Midterm elections, para los que están escuchando. 3 de noviembre, ¿no? Es cada presidenciable, son cada 2 años en la mitad del periodo presidencial. Tienes la midterm elections, que son lo que aquí le dijéramos elecciones seccionales, pero en ese caso en Estados Unidos es de Senado y Congreso. Y aquí habían las elecciones cada 2 años para renovar a los que eran diputados provinciales. Pero ahora son cada 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según la estadística, la mayoría de veces el presidente en funciones suele perder esa mid-elections porque es propio del desgaste natural de ejercer el poder. Esto está sucediendo. Entonces, hoy tenemos histórico. Sí, pero tenemos a un presidente Trump con sus formas y sus fondos que no necesariamente a nadie le gusta perder, pero a él un poco menos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso desde un punto de vista electoral. Perdón, hay una excepción. Cuando se trata de un presidente que está en ejercicio en medio de una guerra, no pierde las mid-elections. Nunca.
Dependiendo de la guerra. Porque, por No, ejemplo, la Segunda Guerra Mundial no la perdió nunca. sí, pero por ejemplo, ahorita lo de Irán tiene a no, Estados esto Unidos otro, dividido. claro. Sí. Pero Estados Unidos está dividido hace rato, ¿no? Entre la gente y los wokes. no, tengo algo que decir al respecto, que es que hoy Estados Unidos no solo está dividido eso, está dividido con diferentes temas. Y entre ellos, mientras que hablo estoy pensando en voz alta y digo, estoy pensando en mi cabeza y digo, tengo que organizar el tema porque si no los que nos están escuchando y viendo van a decir, están divagando en todos los temas. Entonces, en elecciones tienes midterm elections, que es en noviembre. Acto seguido, una vez que se terminan las midterm elections, comienza la precandidatura presidencial. Para los dos siguientes años comienza primarias, levantar fondos para ser candidato. Para el 2028. Entonces, con esto en mente, tienen los republicanos, como Trump no puede ser candidato, dos opciones hoy. Se está mostrando J.D. Vance, que es el vicepresidente, y Marco Rubio. ¿Qué es lo que sucede? Hoy, según la información, el presidente Trump en Mar-a-Lago preguntó a sus contribuyentes, no se dice contribuyentes, a los donantes. Sí, a los donantes. Le preguntó qué les parece a ustedes quién debiese ser el candidato. Y los donantes dijeron, nos parece Marco Rubio. Y parece que esto se filtró. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente el vicepresidente también acepta la vicepresidencia con un comodín, que es que naturalmente una vez que el presidente se va, sube el vicepresidente. O sea, no se ha visto que un presidente apoye a alguien que no sea su vicepresidente. De hecho, cuando Obama sale, no apoya a Biden porque Biden dijo que no iba a ser candidato. Ahí es cuando recuerdan que salió Hillary y perdió y ganó Trump. Pero normalmente el vicepresidente sube. Entonces aquí tenemos dos aristas. La primera, lo que representa J.D. Vance. J.D. Vance representa el ala más radical conservadora. Tiene el apoyo de todo lo que es el South Belt, que son los estados del sur, que suelen ser los republicanos más conservadores. Pero hoy tienes una nueva dinámica. Tienes a Marco Rubio, que se ha mostrado como un líder fuerte en diplomacia y política internacional. ¿Qué es lo que sucede en este tema específico? Frente a las no formas de Trump, frente a que no tienen, de alguna manera, una metodicidad en la forma en cual ejerce funciones, Marco Rubio le da un poco la forma a este tema. Entonces, hoy tienes a Marco Rubio. Y con Marco Rubio tienes un siguiente arista, que es, si bien es cierto, Venezuela está libre, entre comillas, hay una transición, necesitas llamar a elecciones y María Corina regresar a Venezuela para comenzar a hablar de una verdadera democracia en Venezuela. Y dos, Marco Rubio no puede presentarse a sus donantes latinos, especialmente Florida. Recordemos que Florida es un lugar, Florida es uno de los estados más grandes, que en mucho tiempo era demócrata, después de que Clinton devolvió a Cuba a Elian González, la diáspora cubana le puso la cruz. Y ahora son republicanos, pero hace décadas. Pero entonces, el mayor ejemplo es que Gore pierde la presidencia porque estaba ganándola. George W. Bush, no George H.W. Bush, que era el padre, gana porque gana todos los votos del Colegio Electoral de Florida después de todos los recuentos por 538 votos o algo así, para que veas qué reñido que era Florida. Pero lo que yo les decía es, Marco Rubio no puede ir a tocar la puerta de sus donantes para comenzar su precampaña sin tener a Cuba libre. O sea, Marco Rubio no puede decir toc, oye, sí, Venezuela está libre, pero cuando yo gane, hago Cuba libre. No. Marco Rubio tiene que entrar con una tarjeta de presentación que diga, yo hice que Cuba sea libre. De esta manera se le abren mucho más puertas. Yo fui el instrumento que usó el presidente Trump para que Cuba sea libre. Porque donde llega a decir que él fue el que liberó Cuba, Trump le pone la cruz. Es una forma de decir, digamos. Sí. Fue el camino, fue el recurso. ¿Y qué le hizo de cubanos? Por supuesto, yo hablo español muy bien. No era como tú, como yo. Entonces, sí, creo que eso desde un punto de vista, Ahora es difícil porque lo que tú anotaste es verdad. Normalmente, siempre yo diría,
vicepresidente, cuando el presidente cumple 2 periodos, porque acuérdense que ya son 2 periodos, mejor dicho, la enmienda que se hizo en tiempos de Eisenhower para evitar otro FDR fue que nadie puede ejercer la presidencia de los Estados Unidos por 10 años. Equivale a 2 periodos porque cada periodo tiene 4 años y 4 por 3 es 12. Sí, pero el presidente Trump en el State of the Union hizo como un chiste diciendo que quién quita que hiciera un tercer periodo. Pero no puede. No puede, pero... No puede. Ahora, el problema es que el vicepresidente en Estados Unidos no aparece. Mucho. No puede hacer mucho. Porque no puede aparecer mucho porque entonces el presidente dice, este desgraciado me está tapando. ¿Qué hace? No tiene como... Bueno, perdón. A veces hace bastante porque es presidente del Senado. Bueno, pero en la época, por ejemplo, de Obama, Biden era casi un Secretary of State. Era el gran embajador, especialmente por el perfil de Biden congresista, Biden político, era el que unía los puentes y era el que hablaba con las naciones aliadas. O sea, tenía un perfil específico. Tenía un montón de años menos. No, pero lo que quiero decir es, había esa dinámica en la cual se reunían todos los martes, identificaban cuál era la agenda internacional y fortalecían las alianzas. O sea, había de alguna manera un plan, un acuerdo entre las partes de cuál va a ser tu rol, que también tengas tu espacio y sea protagónico. Hoy, J.D. Vance un poco sí está visitando los países, pero como el presidente Trump lleva a Rubio a todas partes, si tú eres líder de las alianzas, por supuesto va a recibir al vicepresidente, pero tú con quien te quieres sentar es con Marco Rubio, porque en teoría Marco Rubio es el que, junto al presidente, toma las decisiones. Entonces, ahora, hay una gran pregunta. El movimiento MAGA, Make America Great Again, ¿con quién está? Con Trump. Y pregunto, ¿va a estar está dividido, incondicionalmente con lo que Trump decida? No, pero hoy las encuestas dicen que hay un grupo importante con J.D. Vance y que J.D. Vance está yendo mucho más hacia la parte conservadora para coger todos esos votos. Y Rubio está frente a la ausencia de un líder demócrata, porque hoy día los demócratas hoy no están un poco dispersos, porque tienes a Bernie Sanders, que está más chocho que la chocha. Tienes a Ocampo. Tienes a la famosa, la novia del woke, Alejandra Ocasio-Cortez, que no tiene el perfil presidencial por ningún lado. No, pero lo que quiero decir es que peor Ilhan Omar. Pero están los demócratas está Newsom, pero están muy... California acaba de tener un problemón. Pero están muy a ese lado. Se fueron a la izquierda. De alguna manera, me parece a mí, en lo que estoy viendo, que Rubio está tratando de ser un demócrata republicano. O sea, mantenerse... No, pero... Reagan se llevó una enorme cantidad de votos. Rubio con Reagan. Reagan es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos en la historia. Y Reagan es uno de los mejores políticos que ha tenido. O sea que pero entiendo. No lo comparo en su dimensión porque sería una blasfemia, pero Reagan era un individuo por el cual yo te diría que un enorme porcentaje de demócratas votaron por él. Sí, pero en las últimas, ¿no te parece a ti que en los últimos 8 años los demócratas como que se han radicalizado? Porque antes había los demócratas, como diría un profesor americano que estimo y respeto mucho, los demócratas avant-garde, que están por el otro lado, y los demócratas moderados, que están hacia un tema social, conciencia social, responsabilidad social, pero entendiendo que el empresariado también es una parte fundamental del core business y de la parte económica del país. Entonces había como un medio. Y había un candidato que falleció, un candidato presidencial y congresista, cuyo nombre no viene a la mente, que era republicano y era, si existiera la meritocracia... John McCain era lo más demócrata entre los republicanos y lo más republicano entre los demócratas, a pesar de ser republicanos. Si existiera la meritocracia, él debía ser presidente porque se llevaba con los dos, él construía puentes, era un político de tradición, muy preparado y muy astuto. Entonces, sí, qué pena que no llegó, pero no llegó porque le estalló justo cuando él estaba pasando Obama en las encuestas, estalla el escándalo de las segundas, terceras, cuartas y quintas hipotecas, que fue el boom.
El No, 2008. yo creo que también fue porque tenía esta candidata, ¿cómo se llamaba? La bestia, Alaska. Sarah Palin. Sí, también la que tenía dijo que veía a Rusia desde su ventana. ¡No! De cuando salía a tender la ropa al patio, veía a Rusia. A ver, y al principio cuando todo el mundo dijo, está loco, pero las primeras 2 semanas hubo una euforia de ese binomio McCain-Palin, que luego se desinfló porque cada vez que la señora hablaba, pues, o sea, era el rey Midas al revés. No convertía nada en oro, sino en cierta sustancia que no vale la pena pisar. Pero bueno, a ver. Cuando Robert F. Kennedy, a quien tuve el honor no solo de conocer, sino de tenerlo por media hora, 40 minutos, pues fue con Álvaro y otras personas a mi casa, pues acuérdate que cuando Álvaro vivía en el centro estábamos una cuadra de distancia. Y estaba ahí Robert Kennedy. Cuando bautizaron a Sebastián, es el último hijo del presidente, en St. Patrick, en Nueva York, Robert F. Kennedy fue su padrino. Cuando Robert F. Kennedy públicamente le da el endorsement a Trump, dice, es que este partido demócrata no es el partido ni de mi padre ni de mi tío. Esto no se parece. Porque efectivamente, quien mandó durante mucho tiempo en el Partido Demócrata, sin discusión alguna, es la coalición que formó FDR y que se mantuvo y donde no habían, pero no tenían peso, far left y sus fellow travelers. Pero tú no me vas a decir a mí que el Lyndon Johnson o que el Clinton era un demócrata bien moderado. Pero también es cierto que las épocas han cambiado. Sí. Y de ahí nos pasamos al siguiente tema, que es que así como las guerras ya no solo es territorio, bala y drones, son unas guerras híbridas donde hay fake news, manipulación de la opinión pública. Bueno, eso siempre ha habido. Y sí, pero en este caso, cuando... Claro, en este caso hay esto. Cuando tú ves que el deepfake no solo es una rumorología como se hacía antes, ahora visualmente, a pesar que tengas todas las herramientas y el criterio para identificar qué es noticia y qué es noticia falsa, cuando lo ves y visualmente no tiene una característica de ser fake news, comienza a consolidarse una narrativa. Entonces, no solo estamos hablando de estas guerras híbridas, territorio, drones y digital, también estamos viendo lo que hemos hablado muchas veces en tu programa, que es que cada vez más la opinión pública y la ciudadanía se va atrincherando en burbujas de opinión. Eso significa, cuando antes, en tiempos antaños, ni tanto, hace unos 10, 12 años, tú abrías el periódico y tú leías el articulista A, el articulista B. El articulista A pensaba de una manera, B pensaba de otra manera, C pensaba de otra manera. Y de alguna manera estabas no obligado a leer, pero tenías acceso a la postura de todos. Hoy... Con matices, el New York Times, por ejemplo, siempre ha sido un periódico muy prodemócrata, igual que el Washington Post, e igual que todo lo que Trump llama el legacy media de la televisión. Pero cuando tú eras un americano promedio, te recibías el periódico, recibías los dos periódicos. Así no necesariamente estés de acuerdo. O recibías el periódico de tu ciudad, pues, ¿no? Pero hoy lo que sucede es que tú solo consumes el medio, el influencer, el analista que te gusta, que reafirma tu postura. Sí. Entonces, ¿qué es lo difícil aquí? Más allá de que te reafirmas tu creencia, lo cual es respetable, es que cuando uno tiene que sentarse no solo a negociar, sino a escuchar a la contraparte para estar en la mitad de ese puente que nos une, hay una palabra clave que es empatía. No hay. Pero para tener empatía tienes que saber, a pesar de que estés en desacuerdo, lo que piensa la otra orilla. No, claro, lógico. Si no, ¿con qué vas a tener empatía? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que te afecta a ti, qué es lo que piensas tú, para yo sentarme y podernos encontrar un punto medio cuando desconozco totalmente lo que la otra persona de la otra orilla está pensando, sintiendo o le está pasando? Entonces, burbujas... Sí, pero en los temas importantes, en muchas cosas sí, pero por ejemplo, en temas claves, a ver, los demócratas saben cuál es la postura de los republicanos trumpistas, o sea, o de los que votan republicanos, respecto al control de la inmigración ilegal. Ahí ambos dos, como dicen en la corner de la street, saben claramente qué piensan,
Ahí el problema no es que no sepan, ahí el problema es que piensan tan distinto que no hay forma de que el uno tenga empatía por el otro. Sí, pero a pesar de que hay republicanos y inclusive demócratas que están de acuerdo con las políticas migratorias de Trump, están en desacuerdo con la manera autoritaria que ICE ha manejado los temas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo tanta cobertura sobre ese exceso de violencia que cuando todos, no importa de qué lado de la orilla estés, se empaparon del tema, lograron un punto medio que es, no estoy diciendo que se queden, pero no estoy de acuerdo con que los traten así. Si no hubiera habido esa cobertura mediática en la cual exponías y todos consumieron ese producto, no hubieras podido encontrar un punto medio. Tal vez no se van a poner de acuerdo nunca, pero lo que sí hubo es esa empatía de entender que ese exceso de autoridad y ese exceso de fuerza no estaba bien, al punto en el cual se fueron de Minnesota. Minnesota fue uno de los puntos más grandes. Pero se fueron de Minnesota porque Tim Walz aceptó y la alcaldía de Minneapolis, que maneja la policía, aceptó que la policía colabore, porque el problema era que la policía no colaboraba. Pero también es cierto que los números comenzaron a afectar muchísimo. Sí, inclusive las encuestas y la opinión pública decía lo que te estoy diciendo. Los gringos son legalme madre en el fondo. Le consultaban, ¿usted está de acuerdo con la política migratoria del gobierno? Decían sí. ¿Usted está de acuerdo con la manera que se está manejando la política migratoria con ICE? No. Al punto en el cual hace 2 semanas una de las declaraciones del presidente Trump fue tenemos que encontrar una manera para que los buenos ciudadanos, los que se encargan de los farms, los que se encargan de los crops, los que se encargan de los restaurantes, los hoteles, puedan hacerlo de una manera formal. Porque recordemos que en el South Belt, en los estados del sur, hay muchísima agricultura. Y comenzó a haber un problema que no había quien recoja... Pues todo el mundo se escondió. Entonces, sí es cierto. Entonces, volvemos al tema de la polarización. Sí. Está en todas partes del mundo la polarización. Ahora, te doy un dato. Esta semana en el Parlamento Europeo se votó una ley que crea hubs para deportar ilegales, con una mayoría abrumadora. Votaron todos los partidos que digamos de derecha extrema, más el Partido Popular Europeo, y fue como 370 y pico a 200 algo. Pero ahí viene un tema también adicional, que por décadas la migración y el refugio debido a las guerras y las persecuciones políticas se lo hizo basado en lo que los americanos le dicen el melting pot, que es que dicen que, imaginémonos el fondue, cuando pones diferentes quesos a la larga, cuando se van mezclando, al final todos se mezclan. Todos abdican de su sabor original para obtener un sabor que es la fusión de queso derretido. Un poco el fondue no es que me guste mucho. Yo amo, pero el tema es que era la teoría del melting pot en cuanto a migración. Melting pot con migración legal. Bueno, pero ¿qué es lo que sucedió? Hay la siguiente teoría, que es la salad chop, que es que no importa cuánto mezcles la ensalada, la lechuga va a seguir siendo lechuga, el tomate va a seguir siendo tomate y el crutón, el pan va a seguir siendo crutón. Entonces, con esto en mente, sí es cierto que al no tener unas políticas migratorias claras, y a ver, de lado y lado, porque también es cierto que hay ciertos países que sí los recibieron, pero hay casi guetos en los cuales los nacionales no van y solo están supeditados los de una nacionalidad específica. Entonces sí creo que es fácil decir una vez que ya se pasó ese puente, pero en políticas migratorias hubo muchísimos errores de buena fe, pero errores que hoy tienen como consecuencia esta xenofobia muy grande en muchos países a ciertas comunidades migrantes. Pero a ver, porque ciertas comunidades migrantes no solo que no entran al melting pot, sino que son una olla separada. Sí. Por ejemplo, los somalíes, de donde es esta delincuente, ya le probarán, de Ilhan Omar, ya se descubrió una red gigantesca de obtener fondos del gobierno americano para ni sé cuántos cientos de guarderías inexistentes, y la plata iba a Somalia, y la señorita o señora Ilhan Omar aparece por todas partes, pero ella es un referente de la comunidad somalí en el estado de Minnesota, cuyo gobernador es el señor Tim Walz, que yo no sé si el tipo es payaso, idiota, o le gusta hacer gala en extremo,
y en campaña electoral además de sus preferencias. No sé cuál de las tres es. Nah. Entonces, a ver, primero que nada, yo una pregunta a todos los ecuatorianos que están viendo este programa. ¿Ustedes aceptarían una ola migratoria ilegal que se venga a quedar en el Ecuador y que encima una parte de esa ola tenga una religión totalmente distinta a la del 90 y pico % de los ecuatorianos, que vamos a poner en otras palabras, que en otras palabras digan que el cristianismo es una superstición, una herejía y que la religión de ellos es la única verdadera? ¿Ustedes aceptarían que sea gente que se concentre en barrios donde tú, que eres ecuatoriano, no puedes entrar porque te caen a patadas porque no eres del barrio? Pero es que, Rodolfo, no puede ser. Sí, pero es que no estamos viendo con ojos de 2026 un fenómeno que comenzó hace años. Cuando comenzó el fenómeno, los que llegaron no tenían el poder y el músculo que tienen hoy. No se habían radicalizado. De alguna manera estaban cuidando las formas. Perdón, ¿tú hablas de cuál migración? Yo estoy hablando de la islámica. De la islámica. En Europa, porque a ver, vamos a los Estados Unidos. La primera o una de las primeras, no fue oleada, porque no fue tanta gente, que se va a Estados Unidos en el año 1950 es clase media. Clase media, esta migración, esa se integra. Es que de alguna manera esta migración va a trabajar, se integra y sigue las reglas, paga impuestos, sí, busca trabajo, sí. No se pasa el rojo. O sea, lo que te quiero decir es que... No se pasa el rojo allá. Aquí hace un momentito, en la intersección de Panamá y Padre Aguirre, ahí atrás de mi casa, bueno, uno de los dos carros, en uno negro y uno azul, el uno se pasó la roja y lo reventó al otro. Bueno. Por suerte creo que no mató a nadie. Entonces, esta migración que va a Estados Unidos va con ese sueño americano de mimetizarse, incorporarse al sistema y trabajar para de alguna manera entrar en este engranaje americano del que más trabaja, el más se esfuerza, va a tener resultados. Esta es una migración. El año pasado tuvimos exportaciones de camarón por 8.000 millones y un poco más, y tuvimos 7.000 millones en remesas. ¿Ya? Así se esfuerza esa gente. Con esto en mente, este tipo de migración es diferente, porque, por ejemplo, el mismo musulmán que migró a Estados Unidos no bloquea una calle para sus oraciones. Encuentra un espacio, llámese en sus mezquitas, llámese en otros lugares para hacerlo. En Londres, en Inglaterra, hay barrios enteros donde las calles se bloquean dependiendo del día y la hora. Entonces, lo que te quiero decir es, sí es cierto que debido a la coyuntura mundial que vivíamos hace 20 años, el recibirlos frente a las guerras y frente a las persecuciones era lo que para nosotros era obvio, natural e humano. El problema fue que al no tener la visión de lo que podía pasar, no se dieron las alertas o los nodos críticos. Cuando tú recibías a esa gente, lo recibías legalmente. Sí. El problema es, yo no tengo nada en contra de la migración legal, pero del ilegal, señor, es delito. Entonces, cuando me salían los fellow travelers y los llorones de los wokes y del far left, de que sí, que perdón un ratito, pero si el que aquí en Ecuador entra pues por un paso fronterizo ilegalmente y te detiene la policía y no tienes tus 90 días o lo que sea, te deportan pues, hermano, porque estás cometiendo un delito. Pero eso que aquí nos parece normal, aquí hay un poco de cretinos, ¿no? O de gente que no es cretina, pero tienen una agenda política, que te dicen que qué horror. ¿Cómo van a deportar a esa gente que va a trabajar? Señor, pida, pues vaya legalmente. Usted es muy joven. Creo que no alcanzó, no sé si su papá o su señor abuelo, que le gustaba mucho de esas cosas, le contó hace años, cuando el doctor Carlos Julio Rosemena Monroy no solo que vivía, sino que estaba relativamente, un hombre maduro, 40, 50 años, algo así. Hubo la idea de aceptar en el Ecuador, por razones humanitarias, un grupo no enorme, pero relativamente importante, estamos hablando de miles, de Sikhs, esa gente que no es ni India, ni es de Pakistán, que no es ni religión hinduista, ni es uno de los grandes perseguidos, ¿no? De la historia de la India. Y aquí se armó un escándalo.
que cómo era posible, que eso era una barbaridad. Y iba a ser legal, iba a venir legalmente. Y el doctor Rosemena Monroy, que entre sus virtudes tenía que no tenía pelos en la lengua, los hizo pedazos. Les dijo, y perdón, y cuando decenas de miles de compatriotas se van ilegalmente a Estados Unidos, esto va a venir legalmente. Iban, no vinieron. Ahí qué dicen. Nadie le contestó, ¿no? Más que nada, solo para cambiar el siguiente tema, pero más que nada es importante decir que la recepción de esos migrantes debía haber estado supeditada, o se asumía que estaba supeditada a que van a entrar dentro de los parámetros normales de la cultura. Pero cuando de repente entiendo que hay una cultura musulmana ortodoxa que las mujeres tienen burkas completas, solo se le ven los ojos. Yo estaba en Arabia Saudita. Pero con esto en mente, solo se le ven los ojos. Pero con esto en mente, cuando no hubo una visión, y de nuevo es fácil decir cuando ya pasó, pero cuando no hubo una visión, por ejemplo, los IDs de franceses, como había que respetar la religión, era unos ojos con una persona que asumías que era una mujer atrás de eso. Entonces, lo que te quiero decir es, si bien es cierto hay que respetar las tradiciones, la cultura y la religión, también es cierto que hay ciertos parámetros locales del país que te recibe que tienen que ser respetados. Y yo creo que esa extrema empatía y respeto por la cultura, la religión, que está bien, pero cuando ya vienes y el país te acoge, tienes que lastimosamente acatarte a las regulaciones y ordenanzas del país que te acoge. Ellos no hacen. Pero es que no lo hicieron porque cuando los recibieron no estaba por escrito. Yo te voy a recibir, pero desde cosas pequeñas como tu ID tengo que verte la cara. La educación, las chicas van a tener que educarse como nuestro tema académico. Si tú quieres hacer un colegio, puedes hacerlo, pero las bases van a ser igualdad para las mujeres. Entonces, lo que te quiero decir es, de nuevo, es fácil decirlo ya habiéndolo vivido y ver las falencias, pero cuando llegaron no se les marcó la cancha correctamente. De acuerdo, pero cuando llegaron, que fue hace un montón de tiempo, estoy de acuerdo contigo, pero en el avance del tiempo que siguieron llegando, ya había que ser ciego y tonto para no darse cuenta del problema, y en Europa especialmente cerraron los ojos hasta que los han tenido que abrir de golpe. Y Europa va a empezar, lo puso no es el Times, otro medio de comunicación muy grande de Estados Unidos, que Europa crearía los hubs, Trump-style deportation hubs, con fast track. O sea, ilegal, te fuiste. Y en el fondo, si tú estás ilegal en un país, lo normal es que te deporten, ¿no? ¿O no? Sí, pero ahí mi corazoncito, debo pedir disculpas. Yo solo pienso en el caso de los latinos que llevan 30 años ilegales, pero pagan impuestos, trabajan. Ahí habría que hacer una consideración especial. Sabes que en verdad ellos son parte, porque hay que diferenciar, hay una migración ilegal que llega y de alguna manera usufructa del sistema. O sea, los niños van a colegio público, los hospitales cogen bonos, no trabajan. Parasitan el sistema. No trabajan y se dedican a estar en la calle paseando porque de alguna manera viven del sistema, que es el caso europeo, de muchos migrantes que se adhieren al sistema social. En cambio, tienes una migración latina en Estados Unidos que ni bien llegan, se registran, pagan impuestos, buscan trabajo. Sí, por supuesto los chicos van a colegio público y usan el servicio social de la salud, pero están pagando impuestos, claro. Entonces, cuando se habla de migración en general, yo no me siento cómoda de hacer un todo porque hay diferente tipo de migración con diferentes características, especialmente en el caso latino. Los latinos son, y abro paréntesis, lo que de alguna manera nos afectó es esta narrativa de un grupo específico de latinos en Estados Unidos en los últimos 2 años, donde había una proliferación de violencia. Y droga, los carteles. Pero, en general, a lo largo de los años, los latinos eran súper respetados por esto, por su trabajo, por nunca se cansan, por
por el sueño americano. Y eso para mí es respetabilísimo. Mira, yo te pongo un ejemplo que yo lo vi. Se me fue el nombre ahorita del restaurante, pero en ese momento, según el Sagat Survey, era el mejor votado restaurante de fish de Manhattan. Y fui con mi difunto compadre, que en paz descanse, Eduardo Alcíbar. En ese tiempo estábamos casados ambos. Y cuando se acerca el maître d' con la carta, lo reconoce, pues le dice, doctor Alcíbar. Y el otro, bueno, el maître d' era ecuatoriano, y luego le dice, oiga, el 80% de los que trabajamos aquí somos ecuatorianos. Y ahí en ese restaurante, ¿cómo se llama? Me voy a acordar. Llamó a la gente y salieron Pero es que mozos, pinches, cocineros. ¿Y sabes de qué parte de Ecuador eran casi todos? ¿No? Azuay y Cañar. Pero es que esa Y historia... estás hablando de uno de los restaurantes más caros de Nueva York. Vete, pero esa historia que cuenta se replica y todos nosotros tenemos alguna historia de alguien que nos haya dicho, conocí a un ecuatoriano que trabaja en, Sí. qué trabajador que es, Sí. qué esforzado, Sí. Qué buena persona. Sí. Porque nuestra gente es buena y es reconocida por su trabajo arduo y por su buen corazón. Son conocidos, no porque seamos ecuatorianos, pero somos famosos. Los ecuatorianos son buenas personas. A ver, los ecuatorianos son obedientes, observantes de la ley y capaces de trabajar 14 y 16 horas diarias cuando están allá. Aquí, no. Si fuera así aquí, este país sería otro. Acá no. Acá Pero, la gente quiere las cosas. No, Rodolfo, pero Mira también la hay falta. contradicción. Pero Rodolfo, la también hay quieren falta. gratis, No, también hay falta de con yapa oportunidades. y con vuelto. No, Rodolfo, también es cierto que lastimosamente a lo largo de los años Ecuador no le ha podido dar las oportunidades a los chicos que se fueron, a la gran migración que No, se si fue a yo no España hablo- yo en hablo- eso. yo Pero hablo es del que ¿y por qué el que trabaja aquí no se esfuerza como el que trabaja allá? yo sí creo que hay gente que se esfuerza. ¿Quieres que tenga Yo no creo, a ver. una razón rara? Porque el que trabaja allá y se esfuerza y trabaja más horas, gana más plata, porque allá se paga por horas. Aquí, cada vez que alguien le quiere plantear a los nuevos que no tienen trabajo, que trabajen y se les pague por hora, la gente sale a decir que no en las consultas populares. Sin embargo, cruzaban el tapón del Darién para ir a ganar por horas en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos todo el mundo gana por hora. El bufete de abogados más caro de Estados Unidos, que debe ser algún Globin en Washington, D.C., ¿no es cierto? ¿Cómo cree que cobra? Por hora. Pues sabe cómo cobran allá los bufetes, ¿no? El senior partner que está llevando tu caso va al baño. Y mientras esté en el baño, está pensando en tu caso. Te factura ese tiempo. Y el cliente paga. ¿Cómo sabe el cliente si el tipo estaba pensando en eso? Rodolfo, hay unos sistemas de trazabilidad del trabajo que se realiza en cada uno de los proyectos. Tampoco es así. No, Sí, hay Me da el trazabilidad, argumento. hay Pero trazabilidad allá del es- 100%. es, Hay un silencio. aquí dice... Alguien comenta dice, algo. Si quieres aceptar a los inmigrantes, entonces dicta un perdón, o sea, una amnistía o lo que sea, así será legal. Aunque aquí en Ecuador, así pagues impuestos y no estás legal, te tienes que ir. Sí, definitivamente Ecuador es diferente que Estados Unidos, pero estamos hablando sobre la diferencia entre una migración ilegal como la latina en Estados Unidos, Sí, que paga impuestos, sí. que se mimetiza a una inmigración Islámica, legal, vamos a hablar clara, la islámica. islámica en Europa, en la Que cual... no se mimetiza. En Estados Unidos también, tampoco se mimetiza. ¿A qué te refieres que no se mimetiza? Sigue manteniendo su religión, que nadie les dice que no. Ah, Derecho pero no, por- yo estaba diciendo los latinos siguen siendo católicos. No, la migración islámica en Estados Unidos y en Europa. Pero Ellos son no- respetuosos de las formas, pagan impuestos. En Estados Unidos. Sí. En Europa no. Por eso te quiero decir, la migración en Estados Unidos es diferente que la inmigración ilegal en Europa. En Europa, tal vez el Estado, al darle tanto, no sé ni qué decirte, porque O sea, hay una los dañó. proliferación. Puede ser. Es una teoría. Bueno, dejemos el tema migrantes. Vamos a una pregunta clave del tema que estabas hablando ahorita. La Corte Suprema falló a favor de Texas en la redistribución de los distritos electorales para la Cámara de Representantes, porque cada estado tiene la facultad y la Corte Suprema ratificó el principio de que mientras sea
por ideología política y no por raza o religión, estaba bien, y le aceptó a Texas la redefinición de 5 distritos que normalmente eran azules y que pues con la redistribución Pudiesen ser serán rojos. Otros estados del sur y del Bible Belt están haciendo lo mismo. California también quiere hacer lo mismo, pero al revés. Y en tu percepción y lo que tú has visto, bueno, Estefanía tiene conexiones con todos los que han pasado, están ahorita y seguramente van a pasar por la George Washington University. Así que está bien al tanto. Si las primarias no fueran el 3 de noviembre, sino el 3 de abril. No, pues el 3 de abril no puede ser porque es el primer martes después del primer lunes. Tendría que ser como lunes es miércoles 1 de abril, sería el martes 7 de abril del 2026. O sea, la semana que viene. Si fueran ahorita, que se va a renovar 1/3 del Senado, toda la Cámara de Representantes y algunas gobernaciones, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Cuál es tu...? En números generales. Sí. Recordemos que en Estados Unidos no gana el que tiene mayor votación popular, sino por distritos. El voto popular ni siquiera se menciona en la Constitución de los Estados Unidos. Hoy lo que yo sí te puedo decir son las encuestas. El 60% de los americanos dice que siente que el país no está yendo en la dirección correcta por el tema de la guerra. Pero cuando le preguntas ¿estás de acuerdo con las políticas migratorias de Trump? Dice sí. Cuando le dices ¿estás de acuerdo con las políticas económicas que decía Trump para no sé qué? Sí. Entonces, si bien es cierto, rechazan lo que está haciendo en general, cuando son temas específicos sí apoyan. Entonces yo sí creo, no estoy diciendo que va a ganar, pero sí creo que tiene un margen de maniobra para pelearla, a menos que lo de la guerra siga generando el petróleo alto y sigan muriendo soldados americanos en tierra de Medio Oriente. Eso creo que sí cambiaría las cosas. A ver, hasta ahorita bajas americanas hay casi ni una, porque no ha bajado tropas a tierra. 15 la semana pasada y 8 hace 3. ¿Cuánto estuvo Irak? Sí, pero en Irak era diferente, porque primero había una coalición de 84 de Afganistán. Pero había una coalición y también otras personas pero eso ponían boots on the ground. A los gobiernos. Pero ponían boots on the ground también ellos. En este caso específico, los fallecidos son americanos e iraníes. Que estaban en bases fuera de Irán, porque Estados Unidos no ha desplegado tropas en Irán todavía, aunque tiene 35.000 efectivos militares ahí ya. Y yo no creo que ponga boots on the ground, pero sí creo. No en Irán, pero yo sí creo que en la isla de Hark. No sé qué decirte. Porque esa es la que defiende la guerra. No sé si escuchan, pero el celular de Rodolfo suena como un perro ladrando. No, pues en los ascensores es fabuloso cuando suena el teléfono y todo el mundo empieza a mirar y yo. A mí, ¿no te gustan los perros a ti? Digamos, me ha llamado la atención. He escuchado múltiples sonidos en celular, pero es la primera vez que escucho un perro ladrar en un celular. A mí me gusta. Bueno, está claro que eres único e irrepetible, mi querido No, hay Beppe. bastante gente que tiene el sonido del perro si está disponible en la variante de sonidos de iPhone. Ahora ya, si alguien quiere poner el sonido de un león furioso, ya ahí está, pues tenemos un problema. A ver, o sea que en tu opinión, entonces, la lógica de siempre de que en el midterm el gobierno, si tenía mayoría en la Cámara Baja, la pierde, está Yo creo en duda. que sí va a perder, pero no va a ser, como dicen los americanos, a landslide, que va a ser... No, pero ni remotamente. Sí, creo que la pelea es peleando, creo que sí está afectado, por supuesto, pero hay que ver de aquí a 4 meses qué sucede. Sí creo que la va a pelear, sí creo que la va a perder, pero no así como estaban hablando de que it's a landslide. ¿Y el Senado? Lo mismo. El Senado mismo, se renueva 1/3, hay que ver qué estados renuevan. Y más que estados renuevan, también identificar qué perfiles van a ser. Mira que han habido algunos que se renovaron el año pasado, que el presidente apoyó a un independiente y no al mismo republicano. Porque acordémonos que dentro de los republicanos hay los republicanos y los MAGA de Trump. Sí. Entonces, de alguna manera, Trump, su músculo para maniobrar dentro del partido es, si yo te acojo dentro de este MAGA, yo también te ayudo
a encontrar y canalizar fondos. O nos respetamos, tú eres republicano y estás ahí. Pero Trump sí se activa políticamente para sus candidatos específicos. No estoy diciendo que no apoya a los republicanos, pero los que son republicanos de él sí tiene una activación mayor. Ah, no, claro, por supuesto. Los que son maga, ok. Tema a ver, hay una excepción. Si Trump logra terminar la guerra, estamos recién, bueno, abril, mañana es abril. En abril, a no mayo, a junio, a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero es que no la va a terminar, pues vete. En el sentido de terminar, yo digo, para mí terminar la guerra es Hark y abrir Hormuz. Si hace esas dos cosas, lo que pueda pasar en las montañas de Irán y los pocos cohetes que pueda tirar Irán, porque ya no le quedan muchos, es anecdótico. Pero el petróleo que a los americanos les interesa muchísimo cuánto pagan por el galón de gasolina. Si Trump controla Hark, que tiene el 91% del petróleo iraní almacenado allí, y Hormuz, se acabó el problema del petróleo. Pero también es cierto que China no va a dejar porque me parece que el 60% del petróleo de China está ahí. O sea, sale de allí. Sí, pero si Trump no tiene problema en venderle a China. Yo lo que sí creo, y China, es importante... ahorita está afectado porque está pagando a Rusia y a Arabia Saudita. Sí, sobrepeso. 114 latas cuando pagaba 60. ¿Qué es importante para los que están viendo y escuchando desde un punto de vista pragmático geopolítico? Cuando teníamos Venezuela, teníamos claro cuáles eran los líderes. Líder del partido, líder de los poderes del Estado, líder de los militares, líderes de la guerrilla que se llamaban, ¿cómo se llaman? Los motociclistas chavistas. Los colectivos. Los colectivos. Entonces, ese es Diosdado Cabello. Tú podías dibujar más o menos una foto y decías, este hace este, y el número 2, 3, 4 y 5 de cada uno, se podía hacer en un mapa lo que había. Entonces, de alguna manera, dentro de una estrategia militar, podías target o identificar cada uno, entender dónde estaban, y si tú lo querías, los podías atrapar, identificar, neutralizar. ¿Qué es lo que pasa con Irán? Irán, por el tema del ayatolá y por todos estos bloqueos, primero, hay una fuerza militar de inteligencia muy grande. Y dos, que tú no puedes identificar, ni siquiera las inteligencias. Bueno, la inteligencia, que tenemos que hablar de eso, la inteligencia israelí cada vez más nos sorprende más por su capacidad. Pero no había la foto de con este. Entonces, cuando eliminan al líder ayatolá y sabías que había el 2 y el 3, ya no hay nadie más. No es porque no haya, sino porque siempre se han manejado en una especie de rompecabezas. Pero acuérdate que volaron pues al Consejo de los 88 expertos, quedaron 20. Pero eran los 88 expertos en el tema nuclear, no en el tema los líder. expertos ellos llaman a los 88 a los que iban a escoger el líder. Al nuevo líder. Y entonces le metieron un cohete por la ventana y volaron todos. Y ahorita en Irán quien manda, ya no, aparentemente no son los ayatolas, es la Guardia Revolucionaria iraní. Pero de nuevo, no lo sabemos y no están identificados como lo hemos tenido en otros países. ¿Y qué es algo interesante sobre Irán? Que no pasaba en Irak, que no pasaba en Afganistán. Las mujeres y la población, la ciudadanía, recordemos que hubieron marchas porque querían derrocar al régimen. 30.000 y 50.000 personas ametralladas en la calle por la Guardia Revolucionaria. También es cierto, por el tema de la represión, pero también porque hay una inflación muy grande. Y no hay agua. Hay una crisis económica muy profunda en Irán. ¿Por qué digo esto? Porque si tomas esto en cuenta y si tomas, a diferencia de Irak y Afganistán, donde había un núcleo importante de creencia religiosa conservadora, tanto las mujeres como los hombres jóvenes de Irán han crecido con las historias de sus abuelos y sus padres. De Irán era un país libre, era un país donde las mujeres podían trabajar, donde las mujeres podían capacitarse. Perdón, las mujeres podían usar minifalda. Entonces, lo que te quiero decir es que la diferencia es que Irak y Afganistán, la población siempre creció sin un anhelo de algo diferente porque por los siglos de los siglos, amén, claro, mantenían lo mismo. Entonces, con esto en mente, tienes una ciudadanía que sí está soñando con un cambio. No sé si se dé el cambio, pero esta ciudadanía hay generaciones y generaciones, bueno, en verdad serían 2 generaciones, porque el golpe al Shah fue en el 79. O sea, serían una generación más. Una de las monstruosidades e imbecilidades de un cretino
plantador de maníes que llegó a presidente de Pero Estados Unidos. si es el 79 significa que hoy ellos son abuelos, entonces estamos hablando de una segunda generación. Sí. Que perfectamente le escuchó a los abuelos. Y que ha visto las fotos de cómo era Irán libre. Entonces, esta variable sí es muy importante a considerar dentro de la geopolítica, porque significa que la ciudadanía no es como Palestina en el área de Gaza, no es como Irán y Afganistán, que no conocen otra realidad. Y con la globalización, ellos sí pueden soñar de lo que Irán pudiese ser siendo libre. Entonces, esto sí creo que hay que tomarlo en consideración. Volver a ser. Exacto. Sí hay que tomarlo en consideración dentro de esta lectura. Ok, perfecto. A ver, Estados Unidos, Irán. Pete Hegseth, que ahora lo están acusando seguramente el Legacy Media y el New York Times y los Wokes, de que ha querido comprar acciones de compañías que vendían armas antes de que ataquen a Irán. O sea, en otras palabras, lo están acusando de haber usado información privilegiada, que allá es un delito, serio además. Seguramente es una calumnia. Pero bueno, Pete Hegseth dijo que la doctrina de defensa norteamericana es la siguiente. Y que abarca, con Groenlandia. Que comienza al norte por Groenlandia inclusive, y hasta el sur llega a Ecuador. Así es. Tradúzcamelo. Entonces, cuando yo venía en el carro, venía pensando en eso porque sabía que me ibas a preguntar. Y yo quería ponerlo de una manera muy visual. Y es sencillo. Por décadas nos hemos sentado a ver cómo a todo el mundo le dan sus fichas y cada uno tiene una estrategia para jugar en el tablero. Y nosotros estamos agradecidos por ser invitados al salón para ver a las otras gente mover sus fichas. Hoy nos han dado fichas y estamos dentro del tablero y tenemos turno para hacer las maniobras dentro del juego del tablero. Lo cual no teníamos en no me acuerdo cuánto tiempo. Puedes estar a favor del gobierno, puedes estar en contra, puedes estar a favor de Estados Unidos, puedes estar en contra. Lo que te estoy diciendo es un hecho. El hecho es que hoy, metafóricamente hablando, tenemos un turno, tenemos fichas para jugar y estamos dentro de la mesa para incorporarnos al tablero. O sea, eso es un beneficio. Nos han reconocido como players, como jugadores, lo cual no era, nunca fue. Antes nos invitaban al salón y nos tocaba sentarnos a ver a los otros jugar. Perdón, ¿quiere champán o whisky, madame? No. Pero usted mire nomás. Te tocaba ver y tal vez porque tenías un robusto equipo diplomático, lograbas convencer a uno de los jugadores que mueva una pieza que también le beneficie a él y a tu país. Sí. Y eso era el back channel que Ecuador por años siempre ha sido el cuerpo diplomático ecuatoriano siempre ha sido muy reconocido porque es muy profesional. Entonces, ellos usaban los back channels para usar las piezas de otra persona para que muevan esas fichas que le beneficien a ese país y a nosotros de rebote. Entonces, hoy la realidad es que tenemos las fichas. O sea, no necesitamos ir de rebote de nadie. Sí, ahora lo que nos toca es lo que están haciendo, que es identificar qué fichas, cómo las usamos, cuándo las activamos y en qué parte del tablero las ponemos. Pero tenemos las fechas. De Ecuador y Estados Unidos harán operaciones conjuntas contra el crimen organizado, confirmó Daniel Noboa. Tenemos las fichas. Para mí eso es irrefutable. ¿Sabes qué? No tiene precio tener las fichas. Y es irrefutable. Tú puedes, de nuevo, estar a favor o en contra, pero hay temas que son irrefutables. Hoy tenemos fichas. Sí, antes no teníamos fichas. Ni asiento en la mesa. Es una mesa muy grande, por cierto, ¿no? Pero ni en esa mesa grande teníamos asiento. ¿Por qué? Porque no teníamos fichas. Señor, ¿usted va a jugar? No tengo fichas. Cede el puesto. Bueno, ahora sí, ¿va a jugar? Sí. ¿Tiene fichas? Sí, aquí están. Está en nosotros identificar cómo juegas. Ya cada jugador identifica sus estrategias y cómo usas tus fichas. Pero tienes fichas, tienes puesto y tienes turno para mover las fichas. Ahora, ya el presidente Noboa tiene algún tiempo entre los dos, completado el mandato del señor, que en un acto de inteligencia extrañísimo en el manejo del poder, porque en su actividad profesional siempre demostró ser de primera. Por eso es que yo voté por él 2 veces. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya, está bien. ¿Cae? A ver. En este tiempo, ¿qué factores fundamentales fueron los que lograron que Ecuador tenga fichas y por tanto sea reconocido como un player, como un jugador en esta mesa internacional donde se debate lo que de verdad importa,
¿Cuáles fueron las razones por las cuales Donald Trump, porque con Biden ni la hora, ¿no? Nos dio fichas? Yo creo que las estrellas se nos alinearon, porque muchas veces puede haber intención, puede haber capacidad, pero no hay oportunidad. En este caso, la oportunidad se nos dio con un gobierno como el de Trump, que su narrativa, porque no solo sus objetivos, su narrativa de campaña se enfocó en la doctrina, en vez de Monroe le dice Roe, sí, por Donald Trump, y 2, por la narrativa de lo que el narcotráfico estaba representando en Estados Unidos. Esto genera que se alineen, y esto también es importante. Es importante identificar que por muchos años la agenda de Estados Unidos estaba enfocada en muchos temas locales e internacionales, pero esos temas internacionales estaban en Medio Oriente, no estaban en Latinoamérica. No, o en Taiwán, pero no estaban aquí. Hoy la agenda gubernamental americana está alineada también con una agenda gubernamental ecuatoriana. Lo que te quiero decir es, la prioridad del gobierno americano también es la prioridad del gobierno ecuatoriano. Y algo más adicional, por años Latinoamérica hablaba que sus grandes enemigos eran la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidad, educación en muchos temas. Y eso es lo que más o menos nos unía como latinoamericanos. Hoy la cumbre de los escudos pone en la palestra algo que ya es obvio, que es que hoy lo que nos une también es el narcotráfico, claro, la violencia, claro, y la inseguridad. Por más que lo otro. Por muchos años era algo en el cual se decía, estaba supeditado a Bolivia y Colombia, Perú, pero normalmente la narrativa era Colombia produce, México distribuye y ni siquiera estaba Ecuador en la logística. Después, parecía. Hace 2 años comenzó, Colombia produce, Ecuador es el hub y México distribuye. Pero como un tema aislado que no abordaba la verdadera problemática que son los canales, las rutas, las personas que albergan todo Latinoamérica. Mira lo que está pasando en Costa Rica. Costa Rica, que es conocido por, no tiene militares, es conocido por ser un país que ha sido pacífico. Le llamaban la Suiza de América. Hoy, en la zona de Limón, en el puerto cuyo nombre ahorita se me acaba de ir, hay unos picos de violencia altísimos por las disputas de las bandas locales, por quién contamina el contenedor o quién cuida lo que viene. Eso en Costa Rica, solo para darles un ejemplo. Chile, las elecciones presidenciales de Chile, una de las variables por las cuales gana Kast, es por decir mano firme. Claro. Mano firme porque había violencia, mano firme cosas, porque en el sur... Violencia e inmigración también. Mano firme porque en el norte estaban teniendo muchos problemas también con carteles. Tienes Perú, los picos de violencia asociados con narcotráfico están altísimos. Entonces, hoy en esta cumbre se sientan todos a decir algo que todos sabían, pero no lo habían puesto por escrito, que es nuestro enemigo común es el narcotráfico, la violencia, porque estamos todos afectados. Ya no solo es supeditado a Colombia, México y Ecuador. Todos estamos siendo víctimas de esto. Y entonces generar una corresponsabilidad, porque recordemos que, y solo me estoy yendo de largo, pero es porque geopolíticamente hablando, lo que se hizo en su momento es que Estados Unidos dijo, si Colombia produce, hagamos el Plan Colombia. Claro. El Plan Colombia fueron $10.000 millones que se basaba en erradicación de cultivos, cambio de cultivos, de coca a otros cultivos. Y sacarles militarmente la madre a la FARC. Militarización, capacitación e inteligencia. ¿Qué es lo que sucedió? Si bien es cierto, Plan Colombia tuvo resultados positivos, hay otros resultados que no. El número de hectáreas de cultivo de coca antes de Plan Colombia y post Plan Colombia crecieron. ¿Crecieron dónde? En la frontera con Ecuador. Por eso, si tú analizas el mapa de calor, o sea, de los nodos críticos de violencia en Colombia, vas a identificar que esos nodos críticos están en el centro de Colombia y en el norte, la frontera con Venezuela. El Catatumbo. Entonces, cuando se habla de que
el gobierno colombiano ha abandonado la frontera. Más allá de si lo crees o no, solo te estoy dando las cifras. La cifra es que el 60% de la violencia en Colombia está supeditado al centro y norte con la frontera con Venezuela. Claro, entonces, como la frontera con Ecuador... No tienes al ejército en la frontera con Ecuador... La frontera con Ecuador no ha sido prioridad. No. Entonces, cuando dicen no le hemos abandonado. A ver, sí, no las has abandonado, pero no ha sido tu prioridad. Y esto dicen los datos. Con esto en mente y volviendo al tema de la corresponsabilidad, el momento en el cual nos sentamos a la mesa con Estados Unidos y Estados Unidos dice, todos están siendo afectados, todos tenemos que hacer una estrategia en conjunto, porque las estrategias individuales no nos están funcionando. Necesitamos trabajar en conjunto. Y yo les cuento lo que sucedió. Y esto es interesante porque el presidente Trump habla de y hace un paralelismo con las células y con lo que pasó con Al Qaeda en la época de Afganistán e Irak. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo un grupo que se llamaba la Coalición de Medio Oriente, me parece que eran 28 países, en los cuales se unían para identificar no solo físicamente quiénes estaban ahí. Se veía el tema de financiamiento, reclutamiento, trazabilidad, armas. Y eso que en Irak y en Afganistán había un tema religioso que no es el tema actual de los paralelismos. Pero sí hay los paralelismos en que, uno, reclutamiento. Según los datos oficiales, hay un promedio de entre 150 y 356 personas reclutadas en México por semana, dependiendo de los diferentes carteles. Los reclutan jóvenes, están trayendo muchos de Ucrania, que están entrenando especialmente en guerras híbridas, no solo digitales, sino también drones. En México están habiendo muchos ataques con drones. Y también están identificando soldados colombianos retirados que están siendo contratados como mercenarios. Entonces, si lo ponemos a ver en paralelismo, hay muchas cosas muy similares, no todas, pero definitivamente si algo hay que rescatar es que los países de Latinoamérica que estuvieron invitados se sentaron a decir, este es el enemigo común y tenemos una corresponsabilidad de identificar cómo atacamos esto. Ya, una pregunta. Ecuador hace muchos años dejó de limitar con el Estado colombiano. O sea, limita con Colombia al norte, al oeste con el Océano Pacífico, que ese no hace nada, y el sur y al este con el Perú. Ok. Pero limita con Colombia porque ese territorio se llama Colombia. Pero realmente limita con el Frente Marquetalia, con el Comando Oliver Sinisterra, con la FARC, disidentes de la FARC 1, disidentes de la FARC 2, el ELN, el MXYZ, todos los carteles colombianos del lado allá y del lado acá también los nuestros. Pregunto, como Ecuador no tiene ni la vocación de atacar a nadie, pues nosotros no estamos en ese patín, ni la capacidad para resolver un diferendo que nos atañe y nos perjudica muchísimo, como es que la droga colombiana, porque Petro es tan estúpido, que dice, pero ¿por qué me reclaman a mí si el 70% de la droga sale por Manta y Guayaquil? ¿Y de dónde viene la que sale por Manta y Guayaquil? ¿De Marte o de Colombia? Entonces, dentro de que el leverage que podría tener Ecuador era el que usó Noboa, en mi opinión, porque, a ver, en mi opinión es que no tenía otro. O sea, o no hacía nada, o se iba por allí. Porque aquí no hay ninguna guerra comercial, señor. Ni tampoco hay una guerra militar. No. Aquí hay un problema de que mientras Ecuador está bañado en sangre por el problema de la disputa territorial, porque cada cartelito de aquí depende de un cartel más grande, que de su vez depende de uno más grande y que de su vez depende de uno enorme mexicano, ¿no? Ok. Colombia es tu trabajo. Llevamos años pidiéndole que cuide la frontera, ¿no? La doctrina de ellos es que en la frontera sur sus fuerzas son móviles. Entonces, cuando están acá, tiene 640 kilómetros de frontera, por acá pasa todo. Había otra alternativa. Yo no digo que esta sea la mejor, pero Ecuador tenía otra alternativa para obligar a que Colombia le pare bola al tema.
Habrá gente ortodoxa que diga que la diplomacia podía funcionar, pero creo que hoy era claro, y de nuevo cito cifras. A ver. Si haces lo que le estaba mencionando, si haces un análisis de nodos críticos de violencia en Colombia, estaba supeditada al centro y la frontera con Venezuela. Cuando Entonces, dice centro, estamos hablando de la zona de Bogotá. no, es como, el nombre ya viene, pero es más hacia entre la frontera con Venezuela y un poquito más abajo. Ah, ya, ok. Entonces, ya. pero, ¿por qué digo esto? Porque entonces, si quitémonos que Ecuador colinda, pero si estás dentro de una estrategia militar y estás identificando que tus nodos críticos están en esos lugares geográficos, no es que vas a abandonar la frontera, pero vas a generar mucha más atención y presión hacia este lado los lados que están con Venezuela y no con Ecuador. Entonces, yo sí creo que esto fue un llamado de atención para decir, necesitamos sentarnos, porque la frontera, pero ya se sentaron. La pregunta es, y desde un punto de vista estratégico, ¿te sientas con un presidente saliente o esperas a sentarte con el presidente nuevo que en teoría se posesiona en agosto, pues la elección es en mayo? Entonces ya pudieses tener una relación, lo que se llama presidente electo. Una vez que gana, sí puedes tener reuniones bilaterales con presidente electo. O sea, no sé, no me acuerdo el tiempo, creo que entre la primera y segunda vuelta en Colombia, porque también tienen el sistema nuestro copiado de los franceses, mal copiado, para variar. En mayo, asumiendo que fueran las dos vueltas en mayo, tú vas a saber si vas a negociar con Cepeda, que dicen que es más radical que Petro. Y es importante mencionar que las encuestas hoy sitúan a Cepeda arriba. Sí, pero hay dos vueltas. Pero hoy día se sitúan arriba. ¿Quién está segunda? La Paloma... No, es Pirilla. ¿Despriella? Sí. Ya, pero hay tendencias que dicen outsider. que a la larga Paloma entra a la segunda. Ya, bueno, Despriella ya dijo, de la Espriella, porque la doble L, o de la Espriella, como lo quieran pronunciar, ya dijo que si Paloma entra a la segunda vuelta le carga la maleta. O sea, le ofreció el apoyo incondicional. O sea, tú en mayo vas a saber si el próximo ocupante del Palacio de Nariño es el petrista Iván Cepeda o la uribista Paloma, me fue el nombre. Bueno, pero sabes que Colombia tiene un tema interesante, que es que por muchos años nunca se pensó que alguien de izquierda podía ganar. Es que porque nunca había ganado. Como Colombia vivió en guerra interna tanto tiempo y las guerrillas se pertenecían a la izquierda, ellos decían, jamás se van a formalizar, y que un guerrillero llegue a ser presidente es inverosímil, eso nunca va a suceder. Hay un estudio interesante sobre la importancia de la academia. Hay una tesis que no necesariamente comparto 100%, pero sí tiene unas variables interesantes, que dice lo siguiente: por 20 años la derecha, como gobernó, se dedicó a trabajar, tenían consultores, pero la izquierda por 20 años no tenía, en teoría no tenía trabajo, se dedicó a ser élite académica, se fue a las universidades, se fue a los colegios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando ya termina la derecha y ya comienzan las nuevas generaciones, te das cuenta que hay generaciones que han crecido con esta ilusión y esta fantasía de lo que pudiese representar la izquierda, porque en la academia, tanto colegios como universidades, recordemos que Colombia tiene unas universidades públicas muy buenas y reconocidas. Sí, claro. No tanta gente de Colombia sale a estudiar afuera porque las universidades son excelentes. Ya venía con un chip que si no eras izquierdista, por lo menos le dabas la duda razonable a la izquierda, que eso las anteriores generaciones no lo hacían, porque para ellos izquierda era igual a guerrilla. Entonces, este cambio en el paradigma de cómo, a ver, es un análisis simplista, porque hay variables mucho más profundas. Pero ¿sabes qué? No es solo Colombia, para empezar. Yo creo que ese análisis no explica el 100% del fenómeno, pero explica una buena parte. Chile, vino la novelería con Boric, ¿y qué terminó pasando? Que Boric ganó la presidencia y de ahí no volvió a ganar una elección más. Hizo campaña a muerte para salir de la constitución del tirano, asesino, ni sé qué, ni sé cuánto de Pinochet. Perdió por paliza. Por paliza los chilenos dijeron, ¿sabes qué? No queremos
constitución absurda, porque encima los que fueron a la constituyente chilena escribieron estupideces. Luego le dijo el otro lado, bueno, ahora queremos nosotros, y eligieron unos representantes, fue una elección indirecta, sacaron una nueva constitución, fue a las urnas y el pueblo también le dijo que no. ¿Sabe qué saqué yo en conclusión? Que como es políticamente incorrecto decirlo en público, no lo dicen, pero que en Chile hay harto pinochetista, te cuento. Porque la constitución de Pinochet resistió a la izquierda y resistió a la derecha. No, pero también es cierto que también habían contextos sociales y coyunturales de un desgaste natural de un gobierno en el cual no votaron por la constitución, votaron por el gobierno, apoyaron al gobierno y eso le salió en contra. Y claro, y la prueba es que en las presidenciales pues le metieron una paliza. A ver, era también la primera vez que de frente un miembro del Partido Comunista quería ser presidente de Chile, porque el Chicho Salvador Allende, él era supuestamente socialista, era comunista en el fondo, pero él decía que era socialista. Y la presidenta Bachelet de comunista nada, socialista. Lagos, socialista. Y llegó Boric, que nunca dijo que era, bueno, ya en la época que estaba se había caído el muro de Berlín, decir que era marxista-leninista era pues estar contra la historia, pero encarnó también esa parte que tú dices de la academia, y aquí en el Ecuador 3/4 partes de lo mismo, o ya se olvidó vuestra merced que en los intentos de golpe de Estado, el uno contra Moreno y el otro contra Lazo, la Universidad Politécnica Salesiana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se declararon santuarios para los, ¿qué eran los manifestantes, el pueblo? ¿Cómo? Hay filmaciones de ese día en vivo de individuos que disparan con lanzacohetes artesanales a la fuerza del orden público. Hay una toma que no me voy a olvidar jamás de un infeliz malparido que le tira a 1 metro de distancia una bomba molotov a un policía y lo incendia. La Corte Constitucional, esas lacras, 9 lacras que tenemos, todavía no fallan sobre la inconstitucionalidad de la amnistía que la Asamblea del Ecuador, violando la Constitución, le entregó a gente que estaba por delitos que la propia Constitución prohíbe indultar y amnistiar. Por ejemplo, el secuestro y, por ejemplo, violaciones de derechos humanos. Para los que votaron y para los 9 genios, el hecho de que hayan manoseado y quién sabe qué más a mujeres policías, no, eso no atenta contra los derechos humanos. Oye, te trajeron de producción una hoja ahí. Sí, y ahí están medio sufriendo que lo leas. Es la mención, claro, que hacemos al final del programa, porque ya se terminó. Lo que pasa es que como ahora ya no mientras se organizan las cosas, de 10 a 11 ya no tenemos cuarto piso, porque María Fernanda pasó con mucho criterio a la mañana en RTP, entonces hay música. Entonces Gerhard no es como antes. Pero bueno, yo creo que nos quedan quemas. Siempre es un gusto, Gobete. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya saben, esta semana tienen solo 4 días laborables, Viernes Santo. Si se van a Manaví y van a Puerto Viejo, pues el Oro Verde de Puerto Viejo, el hotel número 10 de la cadena, ahí convertirás tu estancia en una estadía llena de confort, instalaciones vanguardistas. Y escúchame, el mejor arroz con leche del mundo mundial es el Oro Verde. El de Guayaquil, espero que el de Mantalla, pero en verdad, el de Puerto Viejo. El mejor arroz con leche del mundo mundial. Del mundo mundial. Perdón, ¿hay un mundo que no sea mundial? Es que mis hijos chiquitos, cuando eran chicos, decían mundo mundial y ya nos quedamos con mundo mundial. Un abrazo grande a la flaca que nos está escuchando también. Que había un mundo que era interplanetario, pero bueno. Entonces, confort, instalaciones modernas, diseño vanguardista, y para colitarlo, que dice Madame, desde el mes de julio está abierto el restaurante Monté. Es alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que tiene fama nacional e internacional, y luego te vas al Solira Rooftop, piqueitos, cócteles y un atardecer que te enamorará con su vista panorámica. Eso sí, ¿con quién subes tú al Solira Rooftop a ver la vista panorámica? Y enamorarte es problema tuyo, el hotel deslinda responsabilidad como lo normal. Así que ya sabes, si quieres saber más, oroverdeportoviejo.com, y Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, qué gusto. RTP